Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy, viernes 14, vamos a hablar acerca en el curso de geografía el tema el transporte y comercio. Y recuerda que esta actividad de transporte y comercio pertenece a la actividad distributiva. Iniciaremos entonces con el transporte. Transporte se denomina al traslado de personas o bienes de un lugar a otro. El transporte es una unidad distributiva que consiste en colocar los productos de los productos de importancia en el momento preciso y en el destino deseado. Lo fácil y variado de nuestra geografía peruana es la primera condición que se presenta para el desarrollo del transporte en este país, sea de tipo terrestre, aéreo o acuático. A pesar de esto, existen varias que conectan a las principales ciudades del país y es acerca de este tipo de transporte es la que vamos a hablar a continuación. Presta mucha atención. Los, los tipos de transporte. Vamos a iniciar entonces con los tipos de transporte. ¿Cuáles son esos tipos de transporte? Nosotros tenemos lo que nos han enseñado en primaria, el transporte terrestre. Este transporte terrestre tenemos las llamadas, se subdivide en las carreteras y también el transporte que no es muy usado aquí en el Perú, pero también tenemos que hablar el transporte por medio de ferrocarriles. En el terrestre, como indiqué, vamos a hablar acerca de las carreteras. Estas carreteras se dividen en carreteras longitudinales. Estas longitudinales son las que tienen una marcada orientación de norte a sur o viceversa. Estas carreteras longitudinales se subdividen en la carretera panamericana, en este caso la longitudinal de la sierra y la bolivariana o marginal de la selva. La Panamericana, su nombre también es conocida como Franklin Roosevelt y recorre toda la costa peruana. Cruza las ciudades de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Moquegua y Tacna. Es la carretera más importante del Perú. Tenemos la carretera longitudinal de la sierra, que cruza las siguientes ciudades: Huaraz, Huánuco, Cerro de Pasco, Huancayo, Huancavelica, Abancay y Puno. La carretera marginal de la selva o boliviana pasa por Bagua, Chachapoyas, Moyobamba, Tocache, Tingo María. Eso viene a ser con respecto a las carreteras longitudinales. Las carreteras transversales son las que tienen dirección de oeste a este y viceversa. Se las llama también carreteras de penetración, pues unen la costa, sierra y selva. En las carreteras transversales, nosotros tenemos a la carretera interoceánica, que su desplazamiento es desde San Juan de Marcona, Mollendo, Juliaca y Urcos. Tenemos a la carretera central. Esa carretera central es la más importante del país, pues une las ciudades de Lima, Cerro de Pasco, Huánuco y Pucallpa. Esta carretera cruza la cordillera de los Andes en el Abra o pasa de Anticona a Ticlio. Y por último tenemos la carretera vecinal. Se les llama también regionales o de enlace. Son de poca extensión, comunica algunas ciudades con carreteras longitudinales o transversales. Por ejemplo, tenemos la carretera de Hilo, de Saguadero, que une el país de Perú y Bolivia. Es una binacional. Tenemos la carretera Trujillo y Cajamarca. Luego tenemos en este caso otro medio de transporte terrestre, los ferrocarriles. Aquí en estos ferrocarriles existen 4 vías férreas. Los ferrocarriles del centro, en este caso es una de las vías férreas más altas del mundo, en el Abra o paso de Anticona a Ticlio, que alcanza los 4.818 metros sobre el nivel del mar. Se emplea principalmente para el transporte de minerales. Luego tenemos el ferrocarril del sur, en la parte de los puertos de Mollendo y Matarani. Pasa por Arequipa, llegando hasta Juliaca, en donde bifurca en 2 ramales. En la que va al norte, pasa por el Cusco, llegando a Quillabamba, y además también lleva turistas que visitan Machu Picchu, y el que va hacia el sur y llegando hasta la ciudad de Puno. Entonces, ya sabes ahí que ferrocarril, el que te lleva a Cusco, es el ferrocarril del sur. Tenemos también el ferrocarril internacional, es la que sirve para comunicar las ciudades de Tacna y Arica en Chile. Y por último, el ferrocarril privado,
que transporta cobre desde el centro minero de Cuajone y Toquepala hacia la refinería de Hilo. Tenemos también el llamado transporte acuático. En este transporte acuático nosotros podemos dividirlo o conocer el transporte marítimo, fluvial y lacustre. Los marítimos, en este caso, el marítimo, tenemos lo que es el desplazamiento en el mar. Tenemos, por ejemplo, en Zorritos, los puertos de Zorritos en Tumbes, el puerto de Paita en Piura, el puerto de Talara en Piura, Pimentel, Lambayeque, Salaberry, que está en La Libertad, Guarmey en Ancash, etc., etc., los puertos más importantes de lo que viene a ser este transporte acuático marítimo. Luego tenemos el transporte fluvial. En el transporte fluvial nosotros hablamos de los ríos. En este caso tenemos el puerto de Iquitos, que está en el departamento de Loreto, se encuentra en el río Amazonas. Luego tenemos Pucallpa, que se encuentra en el departamento de Ucayali, y se encuentra en el río Ucayali, con el mismo nombre, puerto de Maldonado, en este caso Madre de Dios. Y por último, los lacustres. En el lacustre nosotros tenemos en Puno, tenemos un puerto que se llama el puerto de Puno, en el departamento de Puno, alrededor de este caso del lago Titicaca. Y también tenemos que mencionar al transporte aéreo. En este transporte aéreo podemos conocer los transportes internacionales y nacionales. Los aéreos se utilizan los transportes, los cuales, como ya expliqué, pueden ser internacionales y nacionales. En el internacional nosotros tenemos aquí el aeropuerto de Jorge Chávez, que se encuentra en Lima, Callao. Tenemos el aeropuerto Alejandro Velasco Astete en el Cusco y Alfredo Rodríguez Bayón en Arequipa. En los nacionales existen alrededor de 60 aeropuertos de servicio nacional. Este es el que tiene mayor frecuencia. Por ejemplo, tenemos aquí el de Guillermo del Castillo Paredes en Tarapoto, San Martín. Entonces, estos vienen a ser jóvenes los diferentes medios de transporte. Recuerda, terrestre, acuático y aéreo. Esto es lo que te enseñaron a ti en primaria, pero ahora tú estás en nivel secundario y ya necesitas saber un poco más. El terrestre tenemos el uso de carreteras y ferrocarriles. El acuático, que puede darse de tres formas, por el mar, por los lagos y los ríos, pero tampoco cualquier río. Recuerda que uno de nuestros ríos más navegables está en Loreto, Amazonas. Y el aéreo, tenemos los vuelos internacionales, ¿no? Para irse, por ejemplo, del Perú hacia Estados Unidos o a Europa, y los vuelos nacionales que se dan aquí en el interior de nuestro país. Bien, muchachos, así que por favor no se deben olvidar esos datos. El comercio. En el comercio, sabes que es una actividad que contribuye al intercambio y abastecimiento de los productos y servicios para la satisfacción de las necesidades. Las actividades comerciales se clasifican de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos en nuestra diapositiva, según su extensión se clasifican en comercio nacional o interno o comercio internacional o externo. Interno, por ejemplo, el que se da dentro de España o dentro del Perú, y en el exterior es como cuando yo vendo mis productos del Perú, por ejemplo, hacia Asia o hacia Europa, ¿no? Dependiendo del mercado que soliciten lo que yo estoy produciendo. En el comercio vamos a explicar un poquito acerca del comercio interior. ¿Qué es un comercio interior? El comercio interior está preparado por las diferentes empresas que comercializan sus productos al interior del país y es un sector informal. El comercio formal se divide en tres sectores: microempresa, pequeña empresa, mediana y gran empresa. En el Perú predomina la microempresa, las cuales representan el 91% total de las empresas. El sector informal está representado por el Centro Informal Manufacturero de Prenda de Vestir, Gamarra. Allí se encuentra más de 80% de las actividades textiles del Perú y cuenta con un movimiento comercial que se estima de aproximadamente 700 millones de dólares al año. Es tan grande el movimiento comercial que todos los bancos tienen sucursales allí. La venta de un metro cuadrado se estima que es no menos de $8.000. Eso es con respecto al comercio interior. En el comercio exterior, el comercio internacional se realiza entre países. Cuando el Perú vende, se denomina exportación. No te olvides, cuando el Perú vende es exportación. Cuando el Perú
es el que compra, se denomina importación. Los productos que nuestro país exporta se clasifican de dos maneras. El Perú exporta productos tradicionales y productos no tradicionales. Los productos tradicionales, su exportación es permanente, genera mayor divisa y los productos tradicionales son de mayor volumen. Como por ejemplo en la minería tenemos el petróleo y las empresas pesqueras y no dejar de lado las empresas agrícolas. En los productos no tradicionales son las que se exportan a poco volumen, sin embargo tienen un mayor valor agregado. Entre ellos figuran por ejemplo la textilería, la agropecuaria, lo que es el espárrago, el alcachofa, el mango, el páprica. Tenemos también los productos pesqueros, como las conservas y los pescados congelados. Tanto nuestras importaciones como las exportaciones son en su mayoría, son enviados a Estados Unidos. También tenemos el turismo, que forma también parte de esta actividad. El turismo es la actividad que realizan las personas durante sus viajes por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio o por motivos. Por ejemplo, nosotros ahora, ¿no?, en este 2020, nosotros no podemos hablar de un turismo, ya que tenemos una pandemia de por medio, no puedes darte el lujo de viajar, ¿no?, porque posiblemente pueda afectar tu salud. Entonces, podemos decir que en la actualidad el turismo ha decrecido en cuanto a lo que viene a ser inversión y ganancias. Nosotros sabemos que el Perú es un país que cuenta con variados atractivos turísticos debido a su cultura, regiones geográficas, rica historia y gastronomía. Este país cuenta con más de 100.000 sitios arqueológicos, razón por el cual 80% del turismo receptivo es de carácter cultural. El Perú es un país rico en diversidad de animales y plantas. El Perú tiene un impacto del 7% en el Producto Bruto Interno y en el sector de mayor crecimiento que viene a ser el turismo. También es un sector de mayor crecimiento en el país. Es regulado y estimulado por la Comisión de Promoción del Perú, que viene a ser ProPerú. ProPerú se encarga de incentivar, de evaluar diferentes atractivos que tiene nuestro país. Y sobre todo trabaja de la mano con el MINCETUR. ¿Qué es MINCETUR? Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El turismo emplea el 11% de la población económicamente activa. O sea, que el turismo da trabajo a los peruanos, tanto de manera directa o indirecta. La mayor parte en hotelería y en transporte. Se extiende. En este caso nosotros entendemos por turismo los viajes realizados por los visitantes residentes en el país, ya sean de manera nacional o extranjera. Por ejemplo, si tú te vas de acá a Ancash o te vas a un lugar que es diferente a tu lugar donde resides, eso ya viene a ser turismo. Estás haciendo un turismo, ya sea un turismo interno o un turismo externo. ¿Ya? Es que, claro, esos jóvenes, el turismo ayuda en sumo grado a las economías regionales, crea una distribución de riquezas y sobre todo produce empleo y hace rotar los productos regionales. Entre los atractivos que el Perú tiene, tenemos el Callejón de Huaylas en Huaraz, el volcán El Misti, donde se encuentra muy bien en Arequipa. Si hablamos del Señor de Zipán, ¿en qué departamento, en dónde se encuentra? ¿En qué departamento? Lambayeque, Chiclayo, muy bien. Machu Picchu, sencillo, ¿en qué departamento se encuentra? Cusco, perfecto. Y si hablamos del río Amazonas, Loreto, muy bien. Y si hablamos sobre las líneas de Nazca, Ica. Entonces el Perú tiene infinidad de atractivos. Como les digo, la mayor cantidad de turistas que ingresan a nuestro país es por el tipo de turismo que realizan, que es un turismo cultural, perdón, es un turismo cultural para conocer acerca de todos los patrimonios que nos dejaron nuestros antepasados. Ya, muchachos, entonces les invito a que repasen, estudien la unidad 11 del curso de geografía, actividad distributiva. Tienen preguntas, resuelvan y no se olviden dar like y comentar al video. Les voy a tomar el día de hoy una práctica, así que estudien. Suerte, nos vemos, jóvenes.